Muchas gracias. Agradezco el uso de la voz y comentar al presidente, al igual que como lo mencionaba Movimiento Ciudadano, nosotros introdujimos una iniciativa el mismo día para el mismo artículo y no fue discutido en este dictamen. Al igual hicimos el señalamiento en la Comisión de Salud y eso nos preocupa porque pareciera ser que ocurrió como con los primeros 40,000 millones de pesos que fueron sustraídos del Fondo de Gastos Catastróficos. Fueron anunciados mucho rato antes de que se hiciera. De hecho, la última vez que estuvo la comisionada, el 7 de agosto, dijo, el presidente echó muy claramente que habrá 40,000 millones de pesos adicionales para el próximo año, cuando lo que sabían era que había un guardadito y lo iban a quitar. Y aquí está el acta estenográfica de esa comparecencia de la comisionada. Señalar de manera puntual que nos parece muy mala decisión, presidente y compañeros. Una muy mala decisión porque sin duda lo que el fondo tiene no es un ahorro, ni son remanentes, y los argumentos puestos en el dictamen de que ni se usa, ni se usará, ni ya a este año son dos del gobierno, en los cuales teniendo el dinero ha hecho un mal uso de él, puesto que hay muchas enfermedades que no fueron cubiertas en el volumen suficiente, ya lo señaló de manera muy puntual don Antonio Ortega, es un listado que está en un dictamen que tampoco conocía alguien de la comisión aquí, el dictamen presentado en enero de diciembre del 19, y obviamente no puede haber la transparencia que pide quien uso de la voz, el santón del grupo parlamentario de oposición, porque el 13º transitorio que ustedes aprobaron dice que en un periodo de 3 años a partir de la entrada en vigor del presente decreto, noviembre del 19, entonces el INSABI podrá presentar cuentas al Congreso. Es imposible pedir datos confiables cuando ni siquiera ustedes le dieron ese puente de salvaguarda hasta después de la elección. Lo que es un hecho es que el país hoy está en crisis por el envejecimiento, porque no se hicieron bien los estudios actuariales de cuánto podría ser la esperanza de vida del mexicano. Hoy nos encontramos con una iniciativa que ni siquiera prevé, y yo le había pedido al presidente y también le pidió a la diputada Sonia Rocha, que pudiéramos tener los estudios actuariales que se hicieron a este fondo. Estudios actuariales que, a decir de la propia comisionada del Seguro Popular, decía que el fondo era injusto, porque no incluía algunas enfermedades, y ella citó otras, mencionó la leucemia, mencionó el traumatismo craneoencefálico, el de la cara, etcétera, pero no mencionó los que el propio Consejo de Salubridad General como norma sí son enfermedades de gastos catastróficos, aprobados y pedidos muchas veces por esta soberanía, 17 puntos de acuerdo aprobados, y no se incorporó, o sea, había ociosidad, porque Morena ya en este periodo de tiempo que le tocó, no ha aprobado mieloma múltiple, inmunodeficiencias primarias, hemofilia, tumor maligno de ovario, y también el Santón pedía desde la tribuna que se ampliara el periodo de atención de infarto del miocardio a los que tenían más de 65 años. Y el estudio actuarial dice que no se debe sacar dinero de ese fondo, dice, porque no se recomienda tomar dichos remanentes como recursos disponibles para la incorporación de nuevas intervenciones, ampliación de los rangos de cobertura de edad o dosis no contempladas en la tabulación y estimaciones, ya que se debe considerar que al final del periodo de proyección se observa una reducción en los recursos del fondo y se podría poner en riesgo la sustentabilidad financiera y actuarial del fondo. Y eso el diputado que me antecedió, secretario, es economista y que fue contralor de una universidad, sabe lo que significa que una universidad como la que él fue contralor esté quebrada por no haber pensado bien las reservas actuariales. Las enfermedades de gastos catastróficos eran reservas actuariales para atender enfermedades, y lo que va a ocurrir es que van a agandallar Morena y asociados esos 33,000 millones de pesos y van a dejar de atender a muchísimos niños, a mujeres y a otros padecimientos que están perfectamente delineados y que, por cierto, en el 2020 y en el 2019 no han tenido la transparencia por 2 razones, porque ni siquiera el INSABI ha sido capaz, habiendo firmado en marzo el fondo del fideicomiso, sacar las líneas de operación. No sabemos entonces cómo ha gastado lo que dicen ustedes que ha gastado, porque en el informe que presentó el señor presidente de la República no dice esa cantidad. En los informes que presenta Hacienda a esta soberanía tampoco dice esa cantidad. Entonces es muy difícil jugar a los dados con el huevo chino cuando ustedes traen los dados y traen el huevo. Ojalá que no lesionen a tantas mexicanas y mexicanos, porque sin duda eso va a ser un acto de negligencia absolutamente criminal. Hacer eso es una negligencia absolutamente criminal. Como criminal, mencionaba don Pablo, que se podrían hacer las cosas. No se pueden pensar en atender todo y todos y tener
el dinero para hacerlo. Es cuanto, presidente.